Olá, boa tarde, boa noite, feira virtual. Tá? Eh, Neste momento os apresentaremos uma conferência chamada Falemos de Criação Literária, junto com, junto com Juana M. Ramos, do Salvador, como embaixadora cultural de Colômbia, Rubén Darío. Muito obrigado, puede comenzar. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Soy el profesor Rubén Darío y la verdad es que estamos pues muy felices de poder participar, ¿no? De hacer parte de esta actividad y de este evento tan maravilloso como es esta Feria del Libro de Angola. Saludar a la Confederación Internacional del Libro y a todos mis compañeros embajadores que hacen posible pues esta actividad. Y bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre la literatura y la realidad, ¿sí? Sobre creación literaria y para eso invitamos a Juana Ramos. Ella es profesora de literatura en la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York. Ha participado en conferencias, coloquios y festivales de poesía, tanto en Latinoamérica como en España. Ha publicado poemarios, multiplicada en mis palabras al borde de mis labios, en la batalla Ruta 51C, sobre luciérnagas, sin ambajes, y el libro de relatos Aquí no hay gatos. Es autora del libro Nomadismo y Alteridad, las otras historias de la guerra y coautora del libro de testimonios Tomamos la palabra, Mujeres en la Guerra Civil de El Salvador. Además, sus poemas y relatos han aparecido publicados en antologías, revistas literarias impresas y digitales en Latinoamérica, Estados Unidos y España, y han sido traducidos al inglés, portugués, francés, italiano. Sí, en el 2021 ya recibió el premio Felix Gross Award, otorgado por la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York por su labor como docente investigadora, y fue reconocida además por la Fundación Chifurnia como poeta del año en el 2023 en El Salvador. En el 2020 dio inicio a una inmensa labor cultural a través de Entre Más, un espacio digital donde entrevista y promociona autores latinoamericanos, autoras y españolas que residen en los Estados Unidos, Latinoamérica y España. Es curadora junto a Margarita Drago de Palabra, Imagen, Escena, en un espacio artístico creado para la difusión de la creación de poetas, narradores, dramaturgos y artistas visuales que producen su obra en Nueva York. Bienvenida, Juana. ¿Cómo estás? Es un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias, querido Rubén Darío. Es un gusto para mí también conversar contigo, coincidir en estos espacios tan importantes en los que tenemos que hablar y dilucidar un poco la cuestión de la creación, ¿no? Sí. Bueno, entonces iniciemos, pues iniciemos por preguntarte un poco sobre esto de los textos literarios, ¿no? Sobre la literatura, digamos, este tipo de textos que se diferencia de los otros textos, ¿cierto? Por muchas características, pero háblanos un poco, ¿sí? De cómo, digamos, cuál es la intencionalidad o lo que hace que estos textos difieran de los demás textos, y que a partir de esa característica que los diferencia, se deban de abordar o hacer un estudio de ellos mismos. Sí, bueno, si hablamos de textos en los que está implicada la cuestión de la creatividad, bueno, todo tiene creatividad, ¿no? Pero cuando hablamos de escritura creativa, por ejemplo, ¿no? Creo que el gran valor de estos textos es el hecho de que incluye además, y quizás algunos autores difieran de esto de lo que voy a decir, pero incluye también esa experiencia propia del autor, ¿no? Por más objetivos que queramos ser en una novela, en un poema, etcétera, ¿no? Siempre va a estar ahí esa experiencia del autor, la experiencia de vida del autor, porque desde el momento en que decidimos escribir sobre un tema, ahí está la experiencia de vida del autor, porque lo siente, ¿no? Porque lo ha vivido o porque lo ha vivido tal vez de forma vicaria, ¿no? A través de otras experiencias que le han llegado.
y que pues ha decidido hablar sobre ello porque le toca, ¿no? Le toca alguna fibra, ¿no? Entonces creo que por ahí quizás sería esa subjetividad, ¿no? Que está tan embargada, ¿no? En el poema, en una novela, incluso si es una novela histórica, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. El libro de Tomamos la Palabra, Mujeres en la Guerra Civil de El Salvador, es un libro que pretende no solamente enfocarse en la parte histórica, ¿no? De lo que fue la guerra, de lo que fueron esos 12 años de conflagración en El Salvador, sino entrar también en la subjetividad de esas mujeres, ¿no? Em, y hablar un poco sobre el papel de las mujeres dentro de ese proceso revolucionario, pero hablar más que cuando se conforma el FMLN o el número o los porcentajes de mujeres que participaron, más allá de todo eso, ¿no? Que además se maneja también como información oficial, ¿no? Nos interesaba como editoras entrar en la subjetividad de esas mujeres y entender la guerra a partir también de ellas, de su propia experiencia, de cómo la vivieron y de cómo sienten que aportaron al proceso revolucionario, ¿no? Entonces, ese libro tiene esas dos intenciones, ¿no? La intención de rescatar, aunque tal vez no rescatar, porque rescatar pero hay una pedantería muchas veces cuando uno dice rescatar, ¿no? Pero sí quizás visibilizar esa forma, ¿no? O esa mirada de las mujeres de un periodo que conocemos a través del oficialismo, ¿no? De la palabra oficial, de lo que encontramos en cualquier libro de texto, en cualquier libro de historia, ¿no? Entonces, esas mujeres también han hecho historia y han hecho historia a partir de sus propias experiencias de vida y eso es lo que creo que aporta también lo que tiene que ver con la escritura creativa, ¿no? Y es importante por ello estudiarlos también, ¿no? Sí, bien. Ahora mira, resulta que hay, digamos, una discusión Ajá, entre si la ficción, ¿ahí me escuchas bien? perfecto. Sí, entre si la ficción o sea, si la literatura es realidad o es ficción, si hay que distinguir la ficción de la realidad, pero resulta que la ficción hace parte de la realidad, porque es que la ficción surge es a partir de la realidad, ¿sí? Nosotros tomamos, o la ficción toma de la realidad Ujú, todos los elementos para poder ser, ¿no? Para poder, eh, digamos, tener una operatividad, ¿no? Es decir, no aparece de otro mundo, no aparece de un exacto, vacío, de exacto. otro espacio no creado, sino que la misma realidad nombra la ficción. Ujú. Entonces, en ese sentido, esa distinción entre ficción y realidad, no sé cómo tú lo entiendas o lo interpretes. Sí, bueno, ya lo dijiste tú ahí, ¿no? La realidad es la materia prima porque escribimos a partir, como te mencionaba anteriormente, ¿no? Escribimos a partir de una experiencia de vida. Somos sujetos que estamos inmersos en una realidad social, política, económica, etcétera, ¿no? De la cual nosotros nos vamos formando en esa sociedad, en esa realidad, ¿no? Nos vamos formando como sujetos y como sujetos sociales, valga la redundancia y a partir, pues, de esa materia prima que tenemos ahí, que es la realidad misma, vamos a dar forma a los textos literarios, ¿no? Eh, es lo que tenemos, ¿no? Es la vida, es un poema puede surgir de alguien que va en el tren y se le cae un vaso con café y eso tal vez puede evocar algo en el poeta o la poeta que va sentada ahí, evocar algo, una memoria, tocar una fibra y de ahí partir para escribir un poema, ¿no? Pero viene precisamente de algo concreto, ¿no? De algo concreto que ha disparado ya sea una memoria o que ha disparado ya sea una inquietud o
cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, sin la realidad no tenemos de dónde partir, ¿no? Claro. Estamos acá, estamos sujetos a ella, ¿no? Y cada escritor, cada texto literario es una interpretación de la realidad que uno vive, ¿no? O en la que estamos inmersos. Y en esa misma línea, sí, entonces, ¿qué es ese mundo posible del que se menciona en la literatura, ¿no? Exacto. Es, bueno, Aristóteles ya lo decía, ¿no? La poesía, ¿no? La creación, ¿no? El poeta, el creador, ¿no? Implica esos otros mundos posibles, ¿no? Em, que es precisamente esa intencionalidad que lleva el poema o el texto literario, el texto creativo, a partir de nuestra propia realidad, ¿no? La interpretación de lo que es esa realidad. Hay, por ejemplo, mira, se ha escrito tanto, no sé, de las muertas de Juárez, por ejemplo, o se ha escrito tanto sobre la guerra civil de El Salvador, estoy hablando en poesía, textos literarios, ¿no? Y cada uno de esos textos parten de una realidad, que es la guerra, ¿no? Y eso fue real, eso se vivió, ¿no? Pero cada texto es un mundo a partir de cómo ya sea la vivió el escritor, el poeta, o de cómo la interpreta ya pasados tantos años de la guerra civil, ¿no? Entonces, sí, son esos otros mundos posibles que podemos crear a partir de la interpretación de esa realidad que poseemos, que tenemos, a partir de nuestra experiencia de vida, ¿no? Son otras aristas de un mismo hecho, ¿no? Ahora bien, hablando propiamente, Juana, Ajá. eh, de la creación, ¿sí? A partir de tu experiencia, ¿no? En tu proceso creativo, ¿qué es lo primero a considerar en la creación? ¿Sí? Si el efecto, como decía Edgar Allan Poe, el efecto que yo quiero dejar con mi obra, o cuáles son los elementos que tú crees que se deben de considerar en un orden pues que tú hayas tenido ahí jerárquico. Fíjate que a mí lo que primero me toca es alguna fibra dentro de mí que no te sé, no te puedo explicar, no la puedo objetivar, ¿no? En palabras, pero es algo que me toca, algo que veo, algo externo que de alguna forma tiene una incidencia, ¿no? Muy fuerte en mi mundo interior y que me hace, que me dispara esa necesidad de escribir, ¿no? Entonces, voy a decir que yo parto de ahí. Eh, es por eso que me cuesta muchísimo escribir un poema por encargo, ¿no? O un texto por encargo, porque porque la escritura me viene a partir de ese elemento externo que o muchas veces también interno, ¿no? Pero eso externo que me va a disparar algo dentro, em, que me va a desatar una emoción, una memoria, y a partir de ese momento empiezo a escribir, ¿no? Entonces creo que para mí, en mi caso tan particular, eh, viene precisamente de una memoria, de una emoción, de una fibra que me ha tocado algún evento externo a mí, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, la parte ya que conlleva lo que es toda la estructura del poema, ¿no? O del texto literario, si se trata de prosa poética o si se trata de algún relato, si se trata de narrativa, ¿no? Em, ya la parte estructural, ¿no? Que es ya la forma, ya eso tiene otro orden, ¿no? Que se objetiva en lo que ya es la reescritura, ¿no? Y el volver sobre el poema, ¿no? El reorganizar esas palabras que están ahí hasta que una queda pues satisfecha o más o menos satisfecha, porque nunca quedas satisfecho del producto final, ¿no? Muchas veces abres el libro y dices, pero ¿por qué no lo dije de otra manera, ¿no? O ¿por qué no cambié este adjetivo? ¿Por qué no puse otro sustantivo? Bueno, entonces,
pero sí, es todo un orden ya dentro de lo que es la parte más concreta del poema, que es la forma, ¿no? Pero de inicio, para mí, tiene que ser algo que me toca, ¿no? Soy muy de la entraña, además, y se nota en lo que escribo, ¿no? Soy muy, muy de la entraña. Tú puedes, si lees un poema mío por encargo, puedes saber que ese poema es por encargo, porque es más de la cabeza, ¿no? Está más estructurado a partir de pensar y qué voy a decir, cómo lo voy a decir, pero por eso es que me cuesta mucho hacerlo, ¿no? Entonces, para Y mí piensas, Rubén Darío es de la entraña, viene todo. y bueno, de las entrañas, y piensas que tiene que tener una funcionalidad específica. El poema, sí, por supuesto, por supuesto. Las Yo, obras en general, sí, la sí, novela, el cuento, sí tiene s- una funcionalidad. yo creo que sí, porque no escribimos, creo yo, por escribir simplemente, ¿no? O quizás iniciamos escribiendo como una necesidad de catarsis, ¿no? Pero la literatura tiene una función también, ¿no? Que es lo que te decía, ofrecer otras interpretaciones de esa realidad que estamos viviendo, sea cual fuese esa realidad, ¿no? Para que el lector también tenga otras posibilidades de entender esa realidad, ¿no? Y puede muy bien estar de acuerdo contigo como puede que no, ¿no? Entonces creo que la literatura siempre tiene esa otra función, ¿no? Que es la de ofrecer posibilidades de interpretación de las realidades que vivimos todos, ¿no? Em, y creo que es importante verlo desde ahí. Por eso es que yo siempre pienso que hay que dejar de mirarse el ombligo cuando escribimos, ¿no? Sí, está bien, tiene una función catártica, ¿no? Pero hay que pensar también que eso que estamos escribiendo, pensarlo de forma colectiva también, ¿no? Colectivizar el enunciado de eso que estamos escribiendo, ¿no? De cualquiera que fuese la forma en la que toma, poema, novela, relato, lo que sea, ¿no? Pero sí tratar de trascender, en el caso mío, te hablo de voz poética, eh, que la voz poética logre trascenderse, ¿no? Que no se quede regodeándose en su propio dolor y en su misma realidad, sino que tiene que también trascenderse, tiene que salir, ¿no? Y que alguien allá, el lector, pueda de alguna forma eh, 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 identificarse con lo que estás diciendo, ¿no? Interesante. Ahora mira, eso de trascender, suena bien interesante. Volviendo a lo inicial, a la inquietud inicial de ser mentira y es verdad. Entonces, el apelar a las mentiras, porque si digamos que es mentira la literatura ficción, entonces el apelar a la mentira para hacer una denuncia que es real o para contar una realidad, más o menos, o si no, y lo otro es que nos expliques cómo lograr trascender, cómo lograr que una obra que es, que es ficción, ¿sí? Logre, digamos, el propósito que tenga en sí misma, sea cual sea, y perdure en el tiempo, como las obras universales, o logre trascender. Sí, bueno, de entrada yo no creo que la literatura, o sea, no es que partimos, no es que la ficción sea una mentira como tal, ¿no? Sino la ficción está armada de una realidad, de la realidad del autor, ¿no? Y esa realidad que el autor vive no es una mentira, es una realidad que está ahí y que la procesa a partir de palabras a las que le va a dar una intención y una intencionalidad que van a acabar siendo ese libro que es ficción, pero es una ficción que está basada en algo que es real, ¿no? Entonces, por eso es que se busca en la literatura, en el texto, esa verosimilitud, ¿no? Es decir, que se parezca a la verdad, a esa verdad que vive el, el autor, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo trasciendes? ¿Cómo trasciendes? ¿Cómo te trasciendes? Precisamente a través de esa verosimilitud que es tan necesaria para que el lector pueda encontrarse también en ese texto que has armado, ¿no? Em, Creo que en la poesía, en el caso de la poesía, creo que la manera de trascenderse es lograr entender que ese dolor que estás viviendo no es un dolor que es solamente tuyo, sino que es un dolor que también existe en otros entes, en otras personas, ¿no? En otras subjetividades que están ahí, que tú no ves, pero que seguramente también han vivido algo similar a lo tuyo, ¿no? Entonces, te trasciendes, ¿por qué? Porque ya no estás solamente hablando de tu dolor, sino que vas a intentar que tu poema, que la voz poética, que tus palabras, que la intencionalidad sea hacia ese grupo al que tú también perteneces, porque también has vivido en carne propia el dolor que han vivido ese grupo de personas, ¿no? Entonces, yo lo veo así y creo que em, eh, no hay una fórmula, no hay una fórmula, pero sí a través de entender que hay otros que viven lo que yo vivo, ¿no? O que han vivido lo que yo he vivido, puedo lograr trascenderme, puedo lograr llegar, tocar al otro, porque el trascenderse es que los que están, todos los demás que están ahí, logren encontrarse en lo que estás escribiendo, ¿no? Em, eh, Siempre colectivizar ese enunciado, politizar ese enunciado, politizarlo en tanto polis, ¿verdad? En tanto el otro, los demás, esas otras personas que son ciudadanos del mismo lugar del que tú eres, etcétera, ¿no? De la vida. Que logre, eso logra trascender, que el poema trascienda, que tu voz poética, ¿no? Que tu voz poética trascienda. Em, no siempre se logra, porque muchas veces nos quedamos atrapados en nosotros mismos, en ese dolor y pensamos que lo que nosotros hemos vivido o vivimos es lo más desgarrador y lo peor que le puede suceder a uno, cuando en realidad hay otras personas que han vivido lo mismo y quizás cosas peores, ¿no? Entonces, es una cuestión creo que de intentar entrar en diálogo con quien pueda llegar a leer tus textos, ¿no? Hola, bien, perfecto. Y ya para terminar, simplemente que nos cuentes, entonces, ¿qué se necesita, Juana, desde pues, toda esta trayectoria larga que tienes? ¿Qué se necesita para crear? ¿Sí? Que digas que es como una regla, ¿sí? Que todo creador debe tener. Te lo voy a resumir en una sola palabra, Rubén Darío. Sentir, estar en contacto con la esencia de uno. Y cuando estás en contacto contigo mismo, logras sentir el dolor de todos, ¿no? No solamente el tuyo, sino el dolor de todos, del prójimo, del próximo, ¿no? De aquellos que están cerca de ti y de los que no están cerca de ti, pero que también han vivido lo que tú has vivido, ¿no? Creo que el primer elemento es la sensibilidad. Los grandes poetas encuentras ahí una gran sensibilidad en ellos, ¿no? En su palabra. Y todo lo demás, pues, es muy mecánico ya, ¿no? Lo que generalmente te dicen, ¿no? Bueno, hay que leer mucho. Antes de ser escritor es necesario ser lector. Y una vez que escribes, no se trata solamente de escribir y sacarlo como está, sino que todo conlleva un proceso de escritura, de reescritura, de escritura y reescritura, hasta que llegas a un producto que crees que es el adecuado o con el que crees estar satisfecho, ¿no? Entonces, pero creo que el elemento esencial es la capacidad de sensibilidad. Excelente. Bueno, aquí nos quedaríamos con la maestra Juana. Entonces, a todos agradecerte y primeramente a ti, Juana,
agradecerle a todas las personas pues que están allí conectados, que siguen esta actividad, invitarlos para que continúen conectados a la feria porque vienen muchísimas más actividades, conferencias, recitales, lanzamientos de obras, bueno, para seguir pues enriqueciendo nuestro acervo cultural. Y a Tijuana un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias, Rubén Darío. Un abrazo. Gracias por la invitación. Hasta luego.